Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, en realidad el video va a ser para algunos alumnos particulares que ingresaron más tarde al discipulado, sí, y les debía algunas clases. Vamos a estar empezando entonces con la primera, sí, la primera clase que les debía, sí. Vamos a ver hoy la introducción y la clase de qué significa ser un discípulo de Jesús, sí, que es la primera clase, y luego voy a estar grabando seguramente la clase de identidad en Cristo, sí. Quiero que puedan aún así estar atentos. Sé que es la primera clase, hay cosas que ya seguramente saben, sí, pero que vamos a estar hoy repasando. La introducción habla acerca de por qué surgió hacer este discipulado, sí, y luego qué significa ser un discípulo de Jesús, para que podamos entender todo lo que significa la diferencia entre ser creyente, entre ser discípulo, sí, cuál es la importancia y en qué se diferencia, sí, una persona de otra. Así que vamos a estar orando para encomendarle esta clase al Señor. Sí, quiero que puedan cerrar sus ojos y pedirle al Espíritu Santo que les pueda enseñar en cada versículo, en cada palabra, en cada lectura que hagamos hoy, ¿sí? Amado Rey de la Gloria, en esta hora te damos gracias, Señor, porque podemos tener este tiempo, Señor amado, de poder, Señor, seguir enseñando tu palabra, seguir siendo ministrados a través de ella. Seas tú guiando, papá, la enseñanza, seas tú guiando, Señor amado, papá, lo que sale de mi boca, seas tú y no yo, Señor, el que esté enseñando, ministrando cada corazón, cada vida. Papá, seas tú impartiendo, Señor, una actitud diferente, papá, seas tú despertando, Señor amado, ese anhelo, esa hambre y esa sed, Señor amado, por tener, papá, tu carácter, por tener tu esencia, Espíritu Santo. Por eso en esta hora te encomendamos todo esto en tus manos. Te encomiendo la vida de Señor amado, los que van a hacerle esta clase, Señor, los discípulos. Te pido que fortalezca su vida, que te lleve todo peso, toda carga, toda distracción, Señor, que te sujeta ahora en el nombre de Jesucristo, para gloria y honra de tu poderoso nombre. Amén y amén. Damos gracias, Señor. Sí. Bien, tenemos esta primera clase, Señor. Vamos a estar leyendo la introducción, ¿sí? ¿Qué significa? Y el que, bueno, en realidad no tiene título, sí, todos saben que es la introducción, pero dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. ¿Sí? Se encuentra en Lucas 14:27. ¿Está bien? Quiero que puedan leer la introducción junto conmigo. Dice: este discipulado nació del corazón de Dios, ¿sí? Para equipar a los nuevos discípulos y así poder enfrentar sin flaquear los obstáculos que pudieran aparecer en el camino. Esta es la intención de este discipulado: afirmarnos en la roca, que es más alta que nosotros. Y esa palabra la podemos encontrar en el Salmo 61:2. Si el deseo de nuestro Padre es que aprendamos a ser personas maduras en la fe y no niños, ¿sí? Como lo dice en Efesios 4:14, ¿sí? En donde nos dice: no sean fluctuantes, ¿sí? En la fe como niños, ¿sí? Llevados por cualquier viento de doctrina, sino que podamos estar, ¿sí? Bien parados sobre la roca, sobre las enseñanzas de Jesucristo, ¿sí? Que nuestra fe pueda permanecer ante las circunstancias, ya que solo alguien maduro puede alimentarse de alimentos sólidos, ¿sí? El Señor anhela que podamos seguir creciendo, que no seamos simplemente niños que beban leche, sino que al transcurrir el tiempo nuestra alimentación pueda ir solidificándose, ¿no es cierto? Pueda ir teniendo un peso mayor, pueda ir aportando los nutrientes necesarios para que nosotros crezcamos, ¿sí? En nuestra fe. Bien, nos invita a ser hombres, sí, que edifiquen sobre la roca, ¿sí? Nos invita a ser hombres y mujeres que podamos decidir correctamente, sí, sabiamente. Y la palabra habla acerca del hombre que fue prudente y que fundó su casa sobre la roca, y otro que fundó su casa sobre la arena, sí. Tomar las buenas decisiones, las decisiones correctas, nos hará edificar sobre la roca, ¿sí? Sobre la fe en Jesucristo, sobre su palabra. Esos son los fundamentos sólidos. No nuestras emociones, no lo que nos parezca que está bien o que está mal, sino que lo que dice su palabra, ¿sí? Solamente alguien maduro que está en crecimiento puede alimentarse de cosas mayores. Solo el que aprendió a digerir, ¿no es cierto?, las pequeñas cosas, el líquido, la papilla, puede ir seguir alimentándose, ¿no es cierto?, su cuerpo con cosas mayores. ¿Cuánto anhelan las cosas mayores? Yo quiero las cosas mayores, pero para eso es necesario, ¿sí?, poder tener esa constancia en la alimentación, poder tener, ¿no es cierto?, ese hábito de la lectura, ese hábito en querer aprender, en querer, sí,
ser madura, porque primeramente es una decisión, ¿sí? Ser madura. Bien, además de eso, la intención de estos, ¿sí?, distintos temas que vamos a leer es centrarnos en la voluntad de Dios y en su obra redentora a través de Jesús, ¿sí? Ya que en estos tiempos la cruz ha dejado de ser un símbolo de misericordia para convertirse en un artículo de moda, ¿sí?, colgada en el cuello, orejas, nariz, tatuajes, entre otras cosas, ¿sí? Bien, queríamos que al empezar este discipulado entendieran que los temas que íbamos a tratar, ¿sí?, los temas en los que nos íbamos a enfocar en esta primera parte del discipulado, es para que podamos centrarnos en la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Sí? ¿Qué es lo que está esperando de nosotros? ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo Jesús, ¿sí?, en la cruz y por qué lo hizo? ¿No es cierto? Esa obra redentora, ¿sí?, lo que conlleva, lo que nos ha regalado, lo que nos ha dado acceso a través de ese sacrificio, ¿sí? Miren que acá habla acerca de la cruz y estos días meditaba justamente porque sabía que tenía que dar esta clase nuevamente y el Señor me traía a memoria eso que nuestro pastor nos enseñó en un primer momento, en que decía la cruz fue simplemente un instrumento, la cruz fue simplemente el lugar, el instrumento por el cual, ¿no es cierto?, nuestro Señor Jesús entregó su vida a través de eso. Pero es un método que se utilizaba en ese tiempo, ¿no es cierto? En ese momento se daba muerte a través de una cruz, no sé si fue en ese tiempo o un poco antes, se daba muerte a través de las personas ser atravesadas por postes. Había distintos métodos, ¿no es cierto?, por el cual se daba muerte a una persona y por distintos métodos también había maneras de hacer padecer, ¿no es cierto?, ante ciertas circunstancias, ciertas consecuencias de actos de asesinatos y ciertos casos específicos. Se daba una muerte dolorosa a causa, ¿no es cierto?, de lo que hicieron, como consecuencia de su pecado, como consecuencia de su acto, mejor dicho, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento, uno de esas maneras de dar muerte era a través de una cruz, pero si lo llevamos a la actualidad, en vez de ser una cruz, hoy en día puede ser una silla eléctrica, ¿no es cierto?, una inyección letal y montones de cosas que por ahí uno dice, era simplemente una forma de dar muerte a una persona. No es que la cruz tenía un poder específico, recuerden que era madera, ¿no es cierto?, era simplemente un instrumento. Sin embargo, ¿no es cierto?, al ser ese instrumento, tenemos que recordar, ¿sí?, lo que se hizo en la cruz, ¿sí?, que fue a través de esa cruz, ¿sí?, el Señor reveló la misericordia, ¿sí?, la misericordia que tuvo para nuestra vida al entregar su vida, porque como lo dice la palabra, nadie se la quitó, nadie la tomó, Él la entregó, ¿sí? Él la entregó por su propia decisión para darnos vida a nosotros, ¿sí? Así que podamos entender, la cruz era un instrumento, ¿sí? Fue un instrumento para lo que se tenía que dar, ¿sí? Pero también es un símbolo de misericordia, ¿sí? Fue a través de la cruz que nosotros pudimos, ¿no es cierto?, hallar gracia, pudimos ser limpios, pudimos ser perdonados a través de esa sangre, ¿no es cierto?, que fue derramada en aquel madero, ¿no es cierto?, nosotros pudimos tener hoy acceso al trono de nuestro Padre, ¿sí? Se restableció esa comunión que hoy tenemos con el Señor, ¿sí? Lejos de todo esto, la cruz es un objeto de vergüenza, ¿sí? Muchos idolatran, ¿sí?, este símbolo de la cruz y lo llevan como algo místico, ¿no es cierto? Pero sin embargo, la cruz tenemos que entender que es un objeto de vergüenza, ¿sí? Es un objeto de dolor. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es simplemente la cruz lo que representa, ¿no es cierto? Es esa vida de sacrificio. Esa vida, ¿no es cierto?, de llevar, ¿no es cierto?, las cargas, de negarnos a nosotros mismos y de seguirlos, ¿sí? Negarnos a nosotros mismos y seguirlos. Porque todo el que quiera salvar su vida, dice, por su propia fuerza la va a perder. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará, ¿sí? Entonces tenemos que entender que todos los días tenemos que tomar nuestra cruz. Todos los días es negarnos a nosotros mismos. Todos los días tomar la decisión, ¿sí?, de seguirlo, de reconocernos, ¿no es cierto? Reconocer nuestras vergüenzas, nuestro pecado, nuestra condición y poder negarnos a nosotros mismos para seguirle. ¿Está bien? Bien. Dice un hombre crucificado. Sí, eso es
una linda imagen, sí, que podíamos dejar reflejado en esta primera parte, es que dice: un hombre crucificado solamente tiene un camino, ¿no es cierto? Ya su vida va en una dirección de la cual no puede retroceder. Ya no puede ahí un hombre crucificado en la cruz, ¿no es cierto? No tiene planes futuros, no tiene planes de lo que va a ser mañana, no tiene planes de lo que va a ser la próxima semana, el próximo mes, los próximos años, porque ya está clavado en la cruz, ¿no es cierto? Lo único que le queda es esperar su muerte, ¿no es cierto? Expirar, ¿no es cierto? Ya no tiene propios planes. Entonces, así como dice, entendiendo esto, puedo decir que estoy crucificado junto con Cristo, porque eso es tomar mi cruz, ¿sí? Ya abandonar todo afán, ¿no es cierto?, por gobernar mi propia vida, por hacer mi propia voluntad, por tener mis propios planes, y rendirnos completamente, ¿no es cierto? Ya no puedo volver de la cruz, ya no me puedo bajar, ya no puedo subirme a la cruz un rato y bajar otro, sino que tomar esa decisión definitiva, determinante, ¿no es cierto?, de que ya no es mi voluntad, ya no es lo que yo quiero, sino que es lo que el Señor quiere para mí, la vida que Él quiere para mí, ¿sí? Morir a nuestra carne y a nuestros deseos, para ahora vivir para Él. Ya morir a mi propia vida, para que ahora Él viva a través de mí también. ¿Sí? Espero y deseo con todo mi corazón que seas bendecido con este discipulado y que a partir de leerlo sea un antes y un después en tu vida espiritual. ¿Sí? Podía yo acá anotar algún versículo, ¿sí? Podía leer en Lucas 14:27, que es el que está acá arriba, que dice: que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, ¿sí? Hablamos del discipulado, ¿sí? Y necesitamos entender que para poder ser discípulos, para empezar, tenemos que tomar esa decisión, esa determinación, ¿no es cierto?, de que ahora Él viva a través de mí, de negarme a mi propia voluntad, a mis propios deseos, mi propia concupiscencia, y que ahora poder reflejarlo a Él. ¿Sí? Que Él sea a través de mí, su carácter, su esencia, sus decisiones, sus propósitos, sus sueños para con mi vida. ¿Está bien? Bien, vamos a estar empezando entonces con la primera clase. Eso fue la introducción. La primera clase es: ¿qué significa ser un discípulo de Jesús? ¿Sí? Bien, Jesús dice: en su vida ministerial llamó a diferentes tipos de personas para encomendarles una misión o comisión, ¿sí? Un propósito. Esa comisión era compartir el mensaje de salvación que Él enseñaba, ¿sí? Muchos atendieron ese llamado mientras que otros lo rechazaron, ¿sí? Mucha gente, como por ejemplo, yo pude acá anotar algún ejemplo, el joven rico, ¿sí? El joven rico le dijo: anda, ve todo lo que tienes y sígueme. Mas, sin embargo, dice que triste porque tenía muchas cosas, no aceptó, ¿no es cierto?, ese llamado, y sin embargo no lo siguió, ¿sí? Hay cosas que a la gente antepuso, ¿sí? Antes que el llamado. Hay cosas que debemos dejar, así como los que fueron invitados a las bodas, ¿no es cierto?, y que pusieron esas excusas para no llegar. Pero el Señor está buscando hombres y mujeres dispuestos a ser sus discípulos, a poder encomendarte una misión, una comisión, un propósito. ¿Sí? ¿Cuál es esa comisión y ese propósito? Lo podemos encontrar en Mateo 28, 19 al 20, ¿sí? Mateo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sí? Cuando se nos pregunta entonces cuál es la comisión que tenemos como discípulos, bueno, nuestra comisión es ir y hacer discípulos en todas las naciones. ¿Sí? Para poder hacerlo, primeramente tenemos que poder compartir el mensaje de salvación, y que a través de ese mensaje la gente se pueda venir, el Espíritu Santo pueda traer arrepentimiento, pueda traer convicción de pecado, de justicia y de juicio, ¿no es cierto? Y luego entrar, ¿no es cierto?, en este proceso de enseñanza para ser discipulados, ¿sí? De ese proceso en el que son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñados para que guarden todas las cosas que Jesucristo nos ha mandado, ¿sí? Él ya nos advierte que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, ¿sí? Todos los días. Así que ese es nuestro llamado. Primeramente, compartir el mensaje de salvación, discipular, bautizar y enseñar todas las cosas que el Señor nos ha mandado, ¿sí? Sus mandamientos. Bien, discipular.
¿Sí? ¿Qué significa discipular? Por ahí no sé si lo pregunté en las preguntas, ¿sí? En el cuestionario, pero discipular significa dar herramientas para crecer en Dios, ¿sí? Dar herramientas, ¿sí? Poder hablar acerca de cosas específicas, ¿sí? Yo cuando hablo de un discipulado no hablo de una capacitación cualquiera, sino que hablamos acerca de aquellas cosas que van a ser fundamento para tu vida cristiana, ¿sí? Fundamento para que vos puedas caminar y crecer en el Señor, ¿sí? Se hablan cosas específicas como por ejemplo lo que fuimos hablando, la oración, el ayuno, el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, cosas que son fundamentos, como habíamos hablado la semana pasada acerca de los rudimentos, que son fundamentos de la doctrina de Cristo, ¿sí? Bien, Jesús todavía sigue haciendo este llamado para ser sus discípulos. Entonces, hoy la pregunta sería, ¿estás dispuesto a corresponder a ese llamado? Ahora vamos a ver, ¿sí? ¿Qué significa ser discípulo? ¿Sí? Mientras tanto, seguimos con esta lectura en la que dice, en la Biblia encontramos que desde el Antiguo Testamento existía la mentalidad de maestro y discípulo, ¿sí? Lo podemos encontrar en varios versículos, como por ejemplo en Segunda de Reyes, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos en los cuales aparecen, ¿sí? Algunos ejemplos de maestro y de discípulo, ¿sí? Para que usted pueda ver quiénes tenían esta relación, ¿sí? En Segunda de Reyes 2:2 dice, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Acá podemos ver un primer ejemplo, ¿sí? Acerca de llamamiento de Eliseo, ¿sí? Lo podemos encontrar en Segunda de Reyes 2:2, esa mentalidad que había entre maestro-discípulo, entre Elías y Eliseo, ¿no es cierto? Fíjese que ya un poco la actitud de Eliseo nos habla acerca de esta relación y la extensión o la profundidad a la que llegaba esta relación, ¿sí? Porque acá dice, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré, ¿sí? Era un hombre que seguía a su maestro, era un hombre que estaba dispuesto a no dejarlo sin importar nada, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, uno de los casos en el Antiguo Testamento, ¿sí? De maestro y discípulo es en Segunda de Reyes 2:2. En el Nuevo Testamento podemos encontrar que no solo habían discípulos de Jesús, ¿sí? Sino que aparece en una de las partes, ¿sí? Que también habían discípulos de Moisés, ¿sí? De Juan el Bautista, habían discípulos de los fariseos, eso lo podemos encontrar, busquen conmigo en Juan 9, en Juan 9, versículo 28 y 29, dice así, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Entonces acá habían varones, ¿no es cierto?, que estaban ahí medio que debatiendo con los discípulos de Jesús, ¿no es cierto?, si no me equivoco, pero ellos estaban testificando de su propia boca que ellos eran discípulos de Moisés, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguían las enseñanzas de Moisés, lo que dejó establecido en el Pentateuco, ¿sí? Bien, Juan el Bautista y los fariseos también tenían sus propios discípulos, lo podemos encontrar en Marcos 2:18. Dice así, Marcos 2:18. Dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Sí? Entonces ahí podemos encontrar también en el Nuevo Testamento qué otras relaciones de maestro-discípulo existían, además de lo que nosotros podemos conocer como discípulos de Jesús, ¿no es cierto? Estaban los discípulos entonces de Moisés, estaban los discípulos de los fariseos, estaba la relación de discípulos de Elías y Eliseo, ¿no es cierto? Entonces hay montones, sí, de ejemplos en el cual vamos a empezar a ver esta relación que se daba entre maestro y discípulo, ¿sí? Bien, vamos a ver, ¿qué es un discípulo? ¿Sí? Ahora que sabemos esto, dice, vayamos a la definición de la palabra discípulo, ¿sí? Y es importante, lo definimos nosotros en dos traducciones, ¿por qué? Porque la palabra discípulo, ¿sí? En el Nuevo Testamento aparece en griego, ¿no es cierto? Pero también vamos a ver qué era, ¿sí? Discípulo,
En hebreo, ¿está bien? En el griego la palabra discípulo se traduce como matetes, que significa uno que aprende la instrucción de otro, ¿sí? Es necesario siempre, ¿sí?, que esté esta relación en la cual uno pueda ser enseñado, ¿no es cierto? Es la única forma que nosotros aprendemos, crecemos o podemos avanzar sobre ciertas situaciones, sobre ciertos aprendizajes, capacidades, es simplemente aprendiendo, y para poder aprender necesitamos de otros, ¿no es cierto?, de la instrucción de otros, ¿sí? Entonces, eso significa en griego discípulo, aquel que aprende la instrucción de otro. Mientras que en hebreo, ¿sí?, la palabra discípulo significa talmid o talmidim, en plural por discípulos, ¿sí? Talmid y talmidim. En la cultura hebrea, la relación entre un talmid y su rabino era muy estrecha, ¿sí? Ya lo podíamos ver en la relación de Elías y Eliseo, ¿cierto? Que dijo, vive Jehová, vive tu alma que no te dejaré, ¿sí? Entonces, había una relación muy estrecha, ¿sí?, entre un discípulo y su maestro, ¿sí? No era como la que hoy, por ejemplo, yo que soy docente, que soy profesora de matemática, no era la relación que yo tengo con mis alumnos, ¿sí? Era una relación mucho más personal, era una relación mucho más estrecha, ¿sí? Porque no solo, dice el Talmud, aprendía lo que se le enseñaba, ¿sí? No solamente aprendía lo que se le enseñaba, lo que le enseñaba su rabí, sino que también lo consideraba a él como alguien digno de imitar en conducta y en carácter, ¿sí? Era una relación tal que había tal admiración, era considerado para imitarlo, ¿no es cierto? No solo lo que hablaba, no solo en lo que les podía contar, no solo en lo que salía de su boca, sino que en la conducta que llevaban, en el carácter que tenían, en su comportamiento, ¿no es cierto? Entonces, recordemos entonces que cuando el Señor nos habla de ser llamado a discípulos de Jesús, nos está llamando a esto, no solo aprendernos sus palabras, no solo aprendernos lo que Él dijo, nos está invitando a ser estos hombres y estas mujeres que imiten la conducta y el carácter de Jesucristo. Nos está invitando a poder llevar una vida, ¿sí?, que tenga un comportamiento que sea digno de reflejar a nuestro Señor, ¿sí? La Biblia, recuerden, que no está escrita en un dialecto de Argentina, ¿no es cierto? Nosotros podemos decir que discípulo es una cosa, pero recuerden que la Biblia en su original viene del hebreo, proviene, ¿sí?, tiene un original que es hebreo. Entonces tenemos que entender que cuando nos invitan a ser discípulos, ¿a qué nos están invitando? ¿Sí? ¿A qué se está refiriendo verdaderamente en el original de su traducción? Entonces podemos entender esta relación. No solamente aquel que aprende de memoria unas palabras, sino que es en su conducta, en poder decir qué es lo que a él haría, cómo él actuaría, cómo él respondería, cómo él miraría, qué él haría, ¿no es cierto?, ante esta circunstancia, ante esta situación y conforme a lo que él nos enseñó en su palabra, ¿sí? Bien. Es importante entender, sí, acá yo aclaré algunas cosas, ¿sí?, que por qué el Señor establece este diseño, ¿no es cierto?, de maestro-discípulo. Porque el Señor establece, hoy en día por ahí no tenemos a Jesucristo físicamente, ¿no es cierto?, pero sí ha establecido un diseño en el cual podemos ver reflejado, ¿no es cierto?, en conducta, en carácter y en enseñanza a hombres y mujeres que el Señor, ¿no es cierto?, ha plantado, el Señor ha establecido para dirigir a la iglesia, ¿no es cierto? Y queríamos aclarar, ¿sí?, por qué es necesario, ¿sí?, el hombre y la mujer como maestro, ¿sí?, como guía, como aquel que te instruye, ¿sí? Y es porque el Señor ha establecido, ¿sí?, este diseño. No podemos nosotros decir que con orar y que el Espíritu Santo a mí me revela y que yo no necesito ir a la iglesia, ni que nadie me enseñe, ni que nadie me diga nada, porque para eso tengo la palabra, porque para eso oro y tengo mi relación íntima con el Señor. Porque sí, podés orar, podés leer la palabra, podés tener tu comunión con el Señor, pero necesitamos de alguien que nos diga si hacemos bien o mal. Necesitamos de alguien que nos instruya, que nos corrija, que nos marque, porque el hombre
Engañoso es el corazón, dice la palabra, ¿no? Engañoso es el corazón por sobre todas las cosas. Y si tenemos que nosotros mirarnos nosotros mismos, muchas veces nuestro corazón puede engañarnos. Entonces necesitamos sí o sí del hombre y de la mujer que el Señor ha plantado, que el Señor ha establecido para dirigir. Porque para eso Él estableció los 5 ministerios, Él estableció para edificación de la iglesia, ¿sí? El Espíritu Santo muchas veces nos revela cosas a través de lo que ya conocemos. Entonces es necesario que sí nos preparemos en la palabra, que sí escuchemos la voz del Espíritu Santo, ¿sí? Pero necesito también dejarme instruir, ¿sí? Porque no alcanza simplemente con escuchar al Espíritu Santo. Podemos escuchar al Espíritu Santo, pero tenemos que aprender a escuchar al Espíritu Santo, ¿sí? A mí, mi paternidad, mis pastores me han enseñado acerca de cómo escuchar la voz del Espíritu Santo, cómo distinguir la voz del Espíritu Santo de mi propia voz, de la voz del enemigo, cómo poder, ¿no es cierto?, discernir, ¿no es cierto?, esas cosas. Pero ¿cómo lo pudimos entender? A través de la enseñanza, a través de la instrucción, ¿sí? A través de ellos el Señor te va a entrenar, te va a capacitar en tu ministerio, en los dones, ¿sí? Porque ellos ya fueron también entrenados y capacitados para luego poder instruir a otros. Y hoy en día, hoy te estás capacitando, hoy te estás instruyendo y estás bajo el orden y el diseño de Dios para luego hacer la comisión. Luego ir y hacer vos discípulos de Jesús. Entonces yo aprendo primero para luego poder enseñar a otros. Yo primero soy transformado, ¿no es cierto?, para luego el Señor pueda usarme como instrumento para discipular, enseñar y que otros puedan ser transformados a través también de mi conducta, de mi carácter, ¿no es cierto? Entonces es necesario, ¿sí?, podernos establecernos, alinearnos al diseño de Dios, ¿sí? Bien. Vamos a continuar con la lectura. Él dice más adelante, un talmid de Jesús no es simplemente alguien que es dedicado a ser discípulo, un alumno, un estudiante, un aprendiz de un simple profesor, sino que es algo más. Él se ha adherido a su rabino, a sus enseñanzas, porque su rabino no es uno más, ¿sí? No es cualquier hombre o cualquier mujer. El trabajo de un talmid es ser como su maestro. El trabajo de un discípulo es ser como su maestro. Por tanto, debe memorizar sus palabras, debe imitar sus acciones, debe aprender sus tradiciones, en fin, debe perpetuar su enseñanza, no solo diciéndolas, sino que haciéndolas, de tal manera que él y su rabino sean uno. Nuestro pastor nos enseñaba que aún el talmid lo que hacía era imitar aún los gestos, imitar la posición en la que ponían las manos, gesticulaban, porque era tanto, ¿no es cierto?, lo que ellos querían perpetuar esa enseñanza que tenían de su rabino, ser uno con ellos, que lo imitaban en todas las áreas, ¿sí? Como dijo el apóstol Pablo, podamos hacer como estos discípulos, ¿no es cierto?, y decir, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Sí, que cuando la gente nos vea hablar, cuando la gente nos vea responder, que cuando tomemos las decisiones, que cuando ayudemos, ¿no es cierto?, podamos ser de bendición para otros, la gente ve algo diferente en nosotros y diga, Cristo vive en ella, ¿no es cierto? Que cuando la gente nos vea puedan decir, Cristo vive en él, ¿no es cierto? Entonces ya no vivimos nosotros, sino que viva Cristo, que ya nuestra manera de hablar, que la gente nos conocía, cambie rotundamente, ¿sí? Que ahora mi manera de hablar sea diferente. Si la gente me conocía por tener ciertas actitudes, por tener cierto comportamiento, pueda la gente dejar de vernos a nosotros para poder ver a Cristo en nuestra vida, ¿sí? Como lo dice Gálatas 2:20. Entonces, entendiendo esto, la pregunta es esta. ¿Somos todos los congregantes, o sea, los que se asisten a una iglesia, ¿no es cierto?, discípulos de Jesús? ¿Son todos los congregantes discípulos de Jesús? Y bíblicamente la respuesta es no, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay diferencias entre un discípulo y un creyente. Vamos a ver algunas, ¿sí? Fíjese que cuando hablamos de la palabra creyente, habla de creer, ¿no es cierto? Creer en Dios, creer en Jesús, creer, ¿no es cierto?, de que existe algo, ¿no es cierto? Pero no por creer significa que seamos discípulos, ¿sí? Hay mucha gente fuera de la iglesia aún que cree en Dios también y sin embargo no se congrega, ¿sí? Aún dice la palabra que el mismo diablo cree y tiembla, pero sigue siendo diablo. Entonces,
no es discípulo de Jesús. Entonces, hay diferencia entre ser discípulo y ser creyente. Y la diferencia es abismal, como lo dice acá, ¿sí? El creyente es aquel que simplemente viene a la iglesia. Es aquel que viene, se sienta, aún no habla con nadie, está solo, porque no quiere que le digan nada. Él simplemente viene y hace su vida a su manera, ¿sí? Es el que, aún si por ahí se siente mal, está buscando que lo animen, el que quiere que lo visiten, el que le manden mensaje y que le pregunten cómo están. Él siempre busca recibir, que quiero que me ore, que me ministre, que quiero recibir una palabra. Espera, aún no hace nada. Espera que alguien le diga, che, podrías hacer esto, podrías fijarte lo otro, para recién ahí hacer, porque si no, se lava las manos, ¿no es cierto? Ese es el creyente, aquel que no es parte del cuerpo, ¿sí? Me acuerdo que cuando yo estaba en esa clase, se me venía la representación como de una prótesis, ¿no es cierto? Una prótesis pareciera ser del cuerpo. Una prótesis está ahí, ¿no es cierto? A veces aún hay prótesis que la gente cuando le falta, ¿no es cierto? La pierna, el pie, tiene eso adherido, atado al verdadero cuerpo, más sin embargo no es del cuerpo, porque no siente lo del cuerpo, no tiene la movilidad del cuerpo, no está unido verdaderamente, ¿no es cierto?, al sistema físico, ¿no es cierto?, sino que es algo que está, ¿no es cierto? Bueno, el creyente es como una prótesis, mientras que el discípulo es parte del cuerpo, ¿sí? Está unido, está adherido y funciona en conjunto a todo el cuerpo, ¿sí? Entiende, ¿sí?, que Él es la iglesia, ¿sí? Que no se trata de que la iglesia hace el templo, aunque sabemos que es importante y que hay que bendecir y hay que cuidar y que hay que honrar el lugar donde la presencia de Dios se manifiesta, pero entiende que yo soy la iglesia, ¿sí? Yo soy el cuerpo de Cristo. Siempre Él es el que está buscando animar a otros. Siempre está pensando en qué puede dar, en qué puede ayudar, cómo puede servir. Está despierto y está listo para hacer lo que se necesita en la iglesia. Siempre está fijándose que, puedo traer esto, puedo hacer aquello, me voy a ocupar de aquello, voy a orar por este, faltó justo el hermano, le voy a preguntar cómo anda, voy a orar por él, a ver esto, aquello, otro. De a poquito siempre busca algo en qué área servir y hacer, ¿no es cierto? Ese es ser discípulo. Ser discípulo es rendir toda nuestra vida a Jesús, entregar cada momento, es buscar las oportunidades y los recursos, entregar los recursos a la misión del Señor, ¿sí? Eso lo podemos encontrar en Lucas capítulo 14, ¿sí? Versículo 27. Dice así: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y lo podemos encontrar en 2 Corintios 2:5. 2 Corintios 2:5, a ver si lo encuentro rápido. Acá. Su palabra dice así: pero si alguno me ha causado tristeza, no me ha causado a mí, sino que en cierto modo a todos vosotros, ¿sí? El que es discípulo siente, no era ese, 5, igual, pero el discípulo siente lo que siente el cuerpo. ¿No es cierto? Si yo me hago algo acá, le está recibiendo la información mi cerebro, ¿no es cierto?, que al cuerpo le están haciendo algo. Entonces está conectado, hay nervios, hay todo un sistema de comunicación para yo poder estar sintiendo, ¿no es cierto?, lo que es parte del cuerpo. Pero acá eran 5:15, perdón. 5:15 dice así: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que para aquel que murió y resucitó por ellos, ¿sí? Ya nuestra vida no es para nosotros mismos, es para vivir para Él, ¿sí? Bien, por si que no quedó claro, ¿sí? El tomar nuestra cruz y negarnos nosotros mismos, principalmente, ¿sí? Negarnos nuestra voluntad, nuestros sueños, nuestros deseos, para cumplir su propósito, pero primeramente es negarnos al pecado, es negarnos nuestros deseos y nuestras pasiones desordenadas, ¿sí? Todo lo que es el desenfreno, todo lo que es la falta de dominio propio, a eso tenemos que tomar cada día, poder negarnos nosotros mismos, ¿sí? Y tomar nuestra cruz. En esto conocemos que somos discípulos del Señor. Bien, eso creo que es una pregunta del cuestionario, y es que ¿cómo van a reconocer que nosotros somos discípulos de Jesús? Bueno, fíjense, dice Juan 13, 34 al 35, dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros, ¿sí? Tal como yo los he amado. Vimos la palabra amor, el amor desinteresado, ¿sí? El ágape,
¿sí? Ágape, ese amor desinteresado, el que ama sin esperar recibir nada a cambio, ¿sí? Así como yo los he amado. Ustedes deben amarse los unos a los otros. Merezca o no se merezca, yo te amo porque sos del Señor, sos parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y aún si no sos parte del cuerpo de Cristo, sos creación de Dios. Y así como yo quiero que me traten, te voy a tratar, ¿sí? No porque lo merezcas, sino por lo que el Señor ha hecho para nuestra vida. El amor que tengan los unos por los otros va a ser la prueba ante el mundo de que son mis discípulos, ¿sí? Habíamos hablado de que cumpliendo este mandamiento de amarnos los unos a los otros, cumplimos toda la ley. Porque si yo amo, no te miento, si yo amo, no te robo, si yo amo, no te lastimo, si yo amo, quiero el bien para vos, así como lo busco para mi vida, ¿sí? Eso lo encontramos entonces en Juan 13, el 34 y el 35. Bien, como hijos de Dios tenemos la responsabilidad no solo de predicar, ¿sí? Eso es importante y eso me ministra a mí también. No solo es dar el mensaje, no solo es invitar a alguien a la iglesia, también es tener ese amor, ¿sí? Por discipular a los creyentes, ¿sí? Por decir, bueno, han llegado a la iglesia, creen en Dios, pero podamos instruirles. Podamos buscar enseñarle todo lo que nosotros nos han enseñado, ¿sí? Acerca de la oración, acerca del ayuno, acerca de todo lo que hemos aprendido en nuestro caminar como discípulos, poder seguir perpetuando eso que el Señor nos ha enseñado a nosotros, ¿sí? Mateo 28, 19, no me acuerdo cuál era este versículo, vamos a leerlo. 18, 29. Dice así: y entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogó diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mateo 28. Ya me equivoqué de vuelta. Mateo 28, 19. 28, 19. Bien, está acá. Dice así: y por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Mi demostración a Dios, ¿sí? De mi amor por Él, va a ser mi intimidad, ¿sí? Mi búsqueda continua de Él, mi negación a mis deseos, mis pasiones desordenadas, estar en santidad. Pero mi demostración ante el mundo, para que otros puedan ver que yo soy discípulo de Jesús, es el amor que yo voy a tener por otros, ¿sí? En mi caminar diario, ¿bien? Así que espero que se haya entendido todo. Esta fue la primera clase, ¿sí? Junto con la introducción. Seguramente luego estoy grabando la clase de identidad para que puedan hacer también la tarea de identidad en Cristo, que es una clase que amo, que ha bendecido mucho mi vida y que espero que también pueda ser de bendición para ustedes, ¿sí? Espero que se haya entendido todo. Cualquier cosa me preguntan. Y bueno, hasta aquí ha sido la clase de hoy. Bendiciones.